Están con nosotros ya Roberto Chiti, consultor político, especialista en conflictividad social, y Luis Costa, analista político, sociólogo, uno de los tipos que mejor interpretan la realidad. Son dos personas pensantes y queremos pensar un poquito con ustedes. Primero, Luis, ¿vos crees que estamos en una situación relativamente bisagra, novedosa, tal vez la más crítica para el propio gobierno en un año en donde se esperaban buenas noticias, no necesariamente este correlato de situaciones que vivimos? Bueno, yo creo que el gobierno probablemente en términos conflictivos sí es uno de los picos más grandes, ¿no? Digamos, por lo menos como la escena pública, ¿no? Yo creo que te diría que me parece que lo más interesante es que digamos, esto es un correlato de una forma de gestionar la tensión social para garantizar, digamos, favores, ¿no? de apoyo público, ¿no? O sea, el gobierno construye su posicionamiento político, su sostenimiento de vínculo con la opinión pública bajo la perspectiva de sostener el conflicto contra otros constantemente, ¿no? Es una situación expandida a todo, ¿no? Digamos, y además no solamente eso, sino que es un esquema de tensión. La política igual funciona así, pero digamos, lo que hace esta experiencia, digamos, un poco heredada del kirchnerismo, ¿no? Pero yo creo que acá, digamos, está un poco acelerado el tema. Es llevar, digamos, al máximo a la tensión constantemente. Y nosotros ayer teníamos no solamente conflictos, digamos, en la calle, sino que también mucha tensión adentro del Congreso. O sea, es decir que inclusive me parecía muy interesante, digamos, ver los registros de la lectura que se hacía del episodio de ayer. Y yo pensaba, digamos, de alguna manera como que cada uno tiene un cascote, digamos, ¿no? Para una imagen de algún cascote, algún evento, para confirmar lo que piensa, ¿no? O sea, el famoso sesgo de confirmación. Sí. ¿Vos crees como estudiado, esto es un tema de la literatura de la década del 60 en adelante. Pero ¿no? lo que descubrieron los neurólogos. Según desde qué lugar lo mires, va a ser A o va a ser B, según lo que quieras. Claro, digamos, y esto significa que en realidad la tensión sirve como una manera de, digamos, de darle forma a los elementos que absorben del mundo exterior, ¿no? Es un problema bien kantiano, digamos, el mundo está afuera, pero el mundo no me da nada, soy yo con los elementos que los acomodo, ¿no? Entonces, en general, digamos, lo que diría que lo que permite la tensión esta que tiene el gobierno entre gobierno y oposición, le permite a todos sus seguidores y al gobierno mismo ordenarla, porque en realidad el proceso de ayer es muy complejo. Uno se puede hacer la pregunta de, bueno, ¿qué lugar ocupa en el análisis de los episodios de ayer, digamos, las variaciones, la complejidad propia, porque era muy caótica la situación? Correcto. El rol de la policía, el rol de los manifestantes, la variedad que había interna de los manifestantes, bueno, todo eso no tiene ningún lugar. O sea, la realidad, la preocupación por cierto elemento de realidad no cumple ninguna función en la atención de la comunicación. Lo único que hay es la organización de los elementos que se van seleccionando para ordenar y justificar lo que se quiere, ¿no? Déjame pasar por Roberto. Roberto, tu mirada, tu lectura. Sí, a ver, uno de los pilares del gobierno junto a la economía en este año y monedas fue la política de orden público, basada en un cambio de paradigma respecto a los últimos 20 años, que tiene que ver con no tolerar, no aceptar las interrupciones sistemáticas de la vía pública. Esto se basó básicamente en dos grandes áreas de acción: seguridad con el protocolo antipiquetes, a partir de la resolución 943 del 2023, que invoca el artículo 194 del Código Penal para reprimir ese tipo de actos que llamativamente en 20 años no se aplicó. Y por el otro lado, la política social fundada en, para resumirlo, erosionar el poder de los piqueteros, de las organizaciones sociales. Quitar la intermediación. Quitar la intermediación. Sacarlo de la cancha. Sacarlo de la cancha, pero acompañado o complementado por un número de denuncias para gente que fuera extorsionada para asistir a marchas, por causas judiciales que se promovieron desde el gobierno, pero que la justicia tomó carta también para digamos, un poco desacreditar más a los líderes piqueteros en ese poder que detentaban, ¿no? Con el adicional de que además la ayuda directa aumentó, no bajó. Así como decimos que hubo recortes en los saberes jubilatorios y que los jubilados la corrieron de atrás y que el ajuste pasó en parte por ellos, uno debe decir que la ayuda social directa a los sectores más vulnerables a través de la tarjeta alimentaria y demás, no solo no se retrajo, sino que además aumentó en términos reales. Y también aumentó a UH y se sacó el potenciar trabajo, que era el que más discrecionalmente manejaban las organizaciones. Ahora, dicho esto, me da la impresión que el resultado de esta política a priori fue exitoso. No como invoca el gobierno, que fue un éxito total. De hecho, el presidente reiteró en la Asamblea
no hay más piquetes, esto no es verdad, pero sí se redujeron sensiblemente un 30% y un 50% donde más pegan, donde más resonancia tienen, que es en la ciudad. Ahí cayeron un 50%. Entonces, esto le da al gobierno un crédito, efectivamente, ante una sociedad que valida esta política. ¿Por qué? Porque un 60% de la ciudadanía, según algunas encuestas, a fines del año pasado ponderaron esta política de orden público como lo que más reconocían en el gobierno en términos de éxito. Es que era una presión, no se puede vivir, digamos, definitivamente. Todos los días, uno pierde perspectiva, pero eran cientos de trastornos que se generaban todo el tiempo, a toda hora, en todo momento, para todas las personas. Ahora, dicho esto, ¿cambia algo la escena con lo que ocurrió ayer? ¿O solo hace radicalizar postura o consolidar ideas, como dice un poco Luis? Al gobierno le permite cerrarse y defender a rajatabla a Bullrich y tomar esa bandera como parte de la narrativa hacia adelante, mientras que a la oposición dicen, ven, a esto nos quieren llevar y esto es lo que tenemos que evitar. Y por eso hay que cambiar. Yo creo que ratifica, le da al gobierno, no solo eso, le da desde el punto de vista de la lectura política, le da aire, luego del peor mes del gobierno. O sea, por el contrario, no solo no desgasta el gobierno, sino que además lo potencia y lo mejora. Fíjate la primera consecuencia, el tuit de Macri. O sea, un mes de desencuentros, la Corte Suprema libra, es decir, todos traspiés del gobierno que lo alejaban del 56% y lo acercaban a su 30%, nada más. Sí. Ahora lo vuelven a acercar al 56%, ¿por qué? Porque básicamente esta política de, si querés más que la política, ¿quién está enfrente? Piqueteros, izquierda dura, kirchnerismo, más barras, es todo lo que el 56% le dijo no en el balotaje de 2023. Pero perdóname, Macri lo dijo porque sabe que va a romper. Y entonces va a decir, ven, miren todo lo que lo ayudo, y a pesar de eso no me dejan pactar. No, yo creo él. que Macri lo dijo porque recordó lo que a él le pasó en el año 2017, que fue tremendo. El martes hablamos. Y sintoniza con el electorado natural del PRO. Porque yo vuelvo el martes y cuando se fije la... No, me asusté. No. El algo. sábado va a haber una definición política. Mirá que acá no, ¿eh? Bueno, dale. No, más bien. No, solo que estamos hablando de que esto no significa un traspié para el gobierno. Bueno, recordemos que hay una persona que tiene 35 años y que tiene una cápsula de un gas lacrimógeno que le impactó en la cabeza. O sea... Y cuya imagen es todo lo harto evidente que me parece que no podemos dejar de señalar eso porque sería omitir una parte de lo que pasó. Sí, está muy bien. Por otro lado, y muy grave. En términos de sesgo de confirmación, sí, y rubrico y ojalá que se reponga. Ya voy, Luis. Cuando tenemos esa imagen abajo en el monitor de ese patrullero dado vuelta, fíjense cómo el sesgo de confirmación juega. Hay un sector de la biblioteca que dice, lo dejaron sin gente, abierto, desocupado, para que agarren algunos infiltrados que estaban encapuchados, símil de la CIDE, lo que sea, pónganle el título que quieran, a la cual le emplearon presupuesto esta mañana, dicho sea de paso. Y una partida excepcional de más de 1.600 millones de pesos de fondos reservados, además. Dicho sea de paso. Pero a lo que voy es, entonces dice, bueno, algunos servicios, para crear caos, prendieron fuego el patrullero. Porque de otro modo, con tanta presencia policial, atento a tantos temas, corriendo y limitando el margen de maniobra de todos, ¿cómo se les puede escapar pero eso? Siempre que prenden fuego autos dicen que hay infiltrados, Paulino. Cuando pasó lo de la ley base dijeron exactamente lo mismo. Ahora también es lo mismo. O hay infiltrados realmente o siempre hay o no tanto. Claro. Por O eso digo, están inculpando que hay infiltrados para no responsabilizar a nadie. Déjame terminar la Paulino. idea porque es muy importante. Eso es lo que piden sobre la mitad de la biblioteca. La otra mitad de la biblioteca dice, vieron, son tan violentos que mirá lo que hicieron con un patrullero. De la policía de la ciudad. De la policía de la ciudad. Y la verdad es que depende de dónde te pares, vos vas a creer una cosa o la otra, ya no importa la verdad. Lo único verdadero es que se quemó seguro. y se prendió fuego un patrullero. De hecho, vos mismos seguiste la causa. 4 motos. Sí, y 4 motos y todo lo que vimos de 85 los contenedores. contenedores, muy bien, correcto. Que el gobierno de la ciudad evaluó en 275 millones de pesos. Exacto. Vos seguiste la causa de lo que había pasado con el móvil de Cadena 3. Sí. Muy bien. Fue a luz del día. Estaban sin capuchas. Sí. Identificados. ¿Dónde están presos? No están presos. ¿Por qué? No los identificaron. ¿Y por qué? No sé. ¿No hay voluntad? Preguntarle a ¿No hay la vocación? justicia. ¿O será porque los mandaron a hacer lo que nunca habían hecho? Que es lo que sospecha una parte de la política. ¿Se entiende lo que quiero decir, lo que quiero marcar? O sea, para mí es bastante harto elocuente. En ese contexto que estamos discutiendo la política argentina, no nos estamos entendiendo porque no nos estamos hablando, porque no estamos hablando el mismo idioma. Y yo creo que lo de ayer está bastante gráfico en eso. ¿O no, Luis? Perdón, ¿eh? No, yo quiero decir que tiene un correlato operativo, digamos, social esto, que es que el aumento del conflicto está haciendo que este tipo de explosiones de furia que hay de los dos lados, los veamos cada vez más cercanos uno del otro.
Porque no es simplemente una organización de los actores políticos en el espacio que, bueno, están de un lado del otro, como decís vos, que tenés toda la razón, porque efectivamente es así. Y eso es la razón de por cuál en la segunda vuelta, digamos, recibió este caudal de votos tan grande, ¿no? Ahora, esto, digamos, no es solamente un ordenamiento de los cuerpos en el sistema, sino es la insistencia del conflicto. Digamos, Milei hizo la apertura de las sesiones ordinarias y creo que había 1, 2, 3 tipos sentados y se peleó con uno de esos 3. No había nadie. No es que estaban 70, digamos, insultándolo. Había uno. Uno solo se enojó y se transformó en un... O sea, Manes. Mi punto acá, digamos, es que lo que creo que me parece que hay que prestar la atención, y es la pregunta, y tiene que ver también con la pregunta sobre los mercados, etcétera, es ¿qué escenario político operativo para la sociedad a largo plazo? O sea, es una pregunta de la sustentabilidad ya, digamos, del ritmo social. Esto es muy importante, presten ¿no? atención porque es muy importante. No hay mesa en la cuestión empresaria, política, de toma de decisiones que no se hable de esto que está hablando Luis. Pero perdón, ni siquiera se resuelve con una esperable victoria electoral, inclusive abultada del gobierno. Porque, digamos, eso no es que transforma en una nueva Argentina donde se abre un nuevo proceso de acuerdos. Sigue habiendo conflicto político, pero bueno, Argentina se transforma en una especie de, bueno, tiene un nuevo rumbo donde el sistema político acuerda ciertos elementos. No, probablemente sea una sistematización todavía más grande del conflicto. Y por tanto la pregunta es interminable sobre la situación de la tensión. Entonces también es una pregunta económica. Sí, perdón, ¿no? y va a haber que ver qué pasa con el tema de los jueces, que no me parece menor, porque va a haber una sesión, si el peronismo efectivamente logra darle de baja a los 2 jueces que el gobierno designó por decreto, me parece que ahí también se va a abrir otro capítulo de gran discusión, porque tenés uno de los jueces que ya asumió en la Corte Suprema, que el gobierno dice se tiene que quedar hasta noviembre, un sector de la política que no lo va a reconocer. ¿Qué va a pasar con las sentencias? O sea, se abre un capítulo de caos bastante grande. Yo creo que si a García Mansilla le rechazan el pliego, García Mansilla renuncia o se va, así el gobierno lo quiera sostener. No veo, de verdad lo digo, a García Mansilla firmando resoluciones como juez de la Corte si eso no pasa. Pero el dato saliente que Paula trajo a la tarde hoy, y que es, tenemos la convocatoria de Unión por la Patria, porque me parece que ella es un signo de preocupación adicional al que tenía impresa la política nacional hasta acá, que es que finalmente hasta acá el oficialismo venía sorteando los revés que podrían endilgarle la política en el Congreso. Los venía sorteando con mucho éxito. Podía bloquear, podía con veto. Ahora, si le bajan o lo voltean los 2 jueces de la Corte, ya es un tema un poco más grave. Si además, eventualmente en diputados, le quitan facultades delegadas, si además no le validan el dictamen para el acuerdo con el fondo, hacerlo en las condiciones que el gobierno quiere, por decreto, no elevarlo a la discusión al pleno del recinto en el Congreso, todo empieza a ser más trabajoso, de esa sostenibilidad de políticas públicas, me parece que hablaba Luis, y yo creo que eso es lo que en el fondo más perjudicó. Me parece, ayer lo decíamos, es más perjudicial o es más complejo lo que pasó dentro del Congreso que lo que pasaba afuera. Perdón, una cosa más. O tan complejo lo uno como lo otro. Cada éxito del gobierno, paradójicamente, parece ser un factor de riesgo autoproducido. Es decir, porque el gobierno no es que no tiene buenas noticias para contar. Definitivamente. Entonces, hay un contraste entre el nivel de conflictividad del cual tiene que dar cuenta y las buenas noticias que podría, digamos, como dimensionar, ¿no? Pero termina produciendo sus propios riesgos, ¿no? Es él el que se produce porque su propio ocupó conflicto. toda la escena y prácticamente fuera de cancha quedó todo el sistema político, salvo excepciones. Con lo cual, el único que puede autoinfligirse daño es el único protagonista que casi es excluyente en la escena política. Perdón. Sí, y respecto a esto y a esta especie de inviabilidad de las políticas, cuando uno lee en las redes, está bien que las redes son, si querés, la versión más extrema del debate político, pero cuando lee la interacción de los tweets de Cristina o de los principales referentes opositores atacando a Milei, la interacción es 10 veces más extrema que el planteo político. Es decir, la respuesta a Cristina es ¿y qué están haciendo? ¿Qué van a hacer para bajarlo? O sea, esa es la respuesta un poco de sectores politizados de la sociedad argentina que tienen claramente una aversión a este gobierno, pero que se espejan con el otro sector, que te diría que también, vinculándolo a esto, cuando vemos, cuando analizamos la campaña del 23, tanto Patricia Bullrich como Javier Milei hicieron campaña diciendo tolerancia cero a los piquetes, se acabaron los piquetes.
Patricia y Milei. La suma casi el 56% del balotaje. Es decir, que hay un sector de la sociedad un poco más derechizado o con una visión política muy antagónica con los últimos 20 años. Y hay otro sector muy representativo también que es muy antagónico con lo actual. Entonces, me parece que esto configura un clima poco propicio para la construcción política y el gobierno exacerba, obviamente. En los aviones se cruzaban Kicillof y Milei cuando iban y volvían de Bahía Blanca y no tuvieron el tupé de llamarse mutuamente para decir ¿qué podemos hacer en conjunto? Esta es la gravedad de esta Argentina de hoy. No tuvieron el tupé, dijo Cancela, tiene razón. Pero es verdad, porque eso lo que irradia es la ejemplaridad con la cual uno construye también hacia abajo. Lo que pasa es que yo creo que el gobierno está anclado en la idea de que en esta discusión tiene la de ganar y por lo tanto radicaliza porque tiene una hoja de ruta, construyó una narrativa, le imprimió una épica y hay resultados económicos que lo validan y orden público que garantiza ese pacto social inicial con buena parte de la sociedad. Porque en la conjunción Milei-Bullrich se juntó el cambio, Milei, con el orden de Bullrich. Sí. Entonces hizo una simbiosis que le dio muy buen resultado, a tal punto que nadie esperó que el primer año de gobierno terminara en donde terminó, con un Milei mucho más protagonista y superando obstáculos que eran muy complejos en la previa desde la debilidad política. Y Bullrich siendo una de sus ministras favoritas. A tal punto que hoy la abraza una vez más, la vuelve a consolidar, pese a algunos cuestionamientos que existieron, efectivamente. Bueno, yo quiero agradecerles mucho. Luis, como siempre, por favor, un enorme placer. Y por supuesto, Roberto, hasta la próxima, muy gentil. Gracias.